¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más. Les cuento que un sitio súper especial al lado de la frontera. Vean mi Canadá aquí y al otro lado es Estados Unidos. Esta biblioteca está en el lado canadiense, pero la puerta está en el lado de Estados Unidos y está en una ciudad que es muy conocida porque está en toda la frontera. Después del 9/11 cambió muchísimo y toda la cosa, pero de todas maneras todavía tenemos acceso. Hay que caminar por un ladito del andén porque se alcanza a entrar a Estados Unidos, pero de ahí para allá no se puede pasar, como que hay una línea y todo. Lo que pasa es que con la nieve no se ve. Así que espero disfruten el video, es bacanísimo. Voy a entrar a ver si puedo a la biblioteca y todo, y vamos a darle una vuelta al lado canadiense de la ciudad, ¿ok? Así que no se vayan, quédense conmigo. Realmente las dos ciudades, como la de Canadá como la de Estados Unidos, no son ciudades grandísimas, pero sí hay unos paisajes espectaculares mientras manejas, por ejemplo, en mi caso desde Montreal hasta allá. Bastantes lagos al lado de la carretera, como pueden ver. Al mismo tiempo tiene mucha zona rural y sus casas son bastante separadas y bien organizaditas, eso sí. Acuérdense que aquí con el frío y todo, normalmente las ciudades son pueblitos chiquitos pero bien organizados y pues con una buena infraestructura por el frío, por la nieve y todo lo demás pues. Miren, inclusive las calles de la ciudad se vuelven callecitas chiquitas que llegan a los campos de agricultura. Esto se los quería mostrar ya que es una plantación de pinos de Navidad. Eso lo van a cortar todo en diciembre. Y aunque estemos todavía en el lado canadiense, me impresionó ver este tanque de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Es un Sherman. Cañón de 75 milímetros, no era el mejor, pero sí produjeron 49,000 unidades en la Segunda Guerra Mundial. Y adivinen qué, finalmente llegamos. Esta es la parte exterior ya de la ciudad. Así que esta ciudad se llama Stansted, que es la parte canadiense. Estamos en el estado de Quebec. Y al otro lado se llama Derby Line y está en el estado de Vermont en Estados Unidos. Se van a dar cuenta cómo la tecnología ha acabado como los bancos fronterizos y todo eso porque ya no se necesitan. Entonces todos estos edificios fueron bancos anteriores y todo y ya hoy en día están abandonados o algo así. Inclusive bancos de la aduana que ya como todo se hace por internet no se necesitan. Les cuento que todavía estamos en la parte de Quebec y la frontera queda a menos de 50 metros. Les quiero mostrar un parque que es recientemente hecho, aunque tiene la cara de que fuera muy antiguo, y en español se llama el Círculo de Piedra de Stansted. Stansted, acuérdense que es la ciudad. Este monumento fue creado en el 2012 como un proyecto artístico y comunitario, y la idea era de celebrar la tradición del granito en Stansted, ya que produce mucho ahí. Este es un parque que está aquí y se llama, es un parque como la Painting se llama, pero es un parque como la Endurance y como lo duro que les tocó a la primera gente que llegó aquí, pues a los primeros colonos. Esto está justo al lado de la frontera aquí, la frontera que hay a la esquinita nomás, que aquí es lo que les quiero mostrar. Aquí están explicando lo que representa esas piedras que están allá, que ahorita vamos a ir a una vuelta. Así se llama la ciudad, se llama Stansted, ¿sí? Y habla que había 3 ciudades, el Paso, el Paralelo, el 45 Paralelo, que es el que divide Estados Unidos de Canadá. ¿Y sabían que el 45 Paralelo está justo en medio entre el Polo Norte y el Ecuador? Véanlo aquí está como el círculo de las rocas. Lo que les decía ahorita, que había un 45 paralelo, que había también donde habían las primeras 3 ciudades que habían aquí, que los colonos hicieron. Y habla también que el 45 paralelo es una parte en toda la mitad entre Ecuador y el Polo Norte, así que está en toda la mitad. Se ve chévere, se ve chévere. Esto fue creado en el 2009, me imagino que con todas estas aquí, se ve bien bonito en el verano.
con las maticas y toda la cosa, pero pues ahora está todo muerto, ¿no? Pero pues este es el parque realmente. No sé si ven como las cúpulas dentro de los árboles, pero supuestamente representa un poquito lo de cómo vivían pues las casas y todo de aquel entonces. Ven esta piedrota aquí, y eso está justo aquí al lado de todo esto, ¿no? Miren, esta es la entradita y se llama el Círculo de Piedras de Stansted, así se llama la ciudad, Stansted, está en el lado de Canadá. Bueno, y ahora desde este parque nos vamos a ir a la librería, que es la parte principal por la cual hemos venido aquí. Pero pasando nos vamos a encontrar un poquito de la ciudad, ¿no? Unas par de cuadras, así que les voy a mostrar lo que está aquí. Muy bonita la iglesia, realmente no encontré información de ella, aunque había un letrero enfrente, pero nunca lo leí. Esta es la antigua casa de la aduana, hoy en día es un centro de arte. Además hay una estación de radio en la parte de atrás, así que conservaron el edificio. Como pueden ver, el pueblito no tiene 10 cuadras a la redonda y se ve bastante abandonadito. Este es todavía el lado canadiense. Bueno, les cuento que esta es parte de la primera frontera que me encuentro. Es una puerta que te puedes correr por el ladito. Y miren la casa del señor, o sea, está justo en toda la frontera. Y hay una puerta aquí. Miren que ahí dice, no sé si lo alcanzan a ver, dice Estados Unidos, Canadá. Y está la frontera aquí, miren, ¿no? Y ya ahí es Estados Unidos. Y ahí sería, mira, entrando en Estados Unidos, el coso ya en stop, ya está en inglés todo. Y a partir, o sea, esta casa es la mitad Estados Unidos y la mitad en Canadá. O sea que si estás dentro de la casa estás en Canadá, pero si estás en el patio estás en Estados Unidos. Pero súper chistoso, les cuento. Y miren, aquí pueden pasar, o sea, no, pero ahí dice pues que no es, pues, ¿entiendes? Pero sí, me imagino que aquí es bastante relajado, pues. Miren, la parte de atrás de esta casa, eso ahí ya está abierto, miren. Eso uno se puede ir caminando ahí y ya ahí pasa, esa casa verde ya es Estados Unidos. Les cuento que una frontera bastante chistosa. Lo que sí estoy sorprendido es que haya calles como casitas así tan feitas al lado de la frontera. Aquí estamos casi en la frontera, les voy a mostrar ahí. Esta es la famosa iglesia. Mejor se los muestro así. Volamos desde el lado canadiense, aquí pasamos al lado de Estados Unidos y como ven, la librería está partida en toda la mitad, más o menos pues. Y aquí les coloco una imagen con los nombres para que se ubiquen. Ahí ven toda la frontera en el medio de la pantalla y aquí se dan cuenta pues por la parte otra vez de Canadá. No es solo una librería, también hay una casa de la ópera ahí también, así que wow. Entonces miren, esta es la biblioteca. La entrada principal está por el lado de Estados Unidos, o sea, esa máquina que está allí es de Estados Unidos. Y aquí está, ¿sabes lo que están viendo? Entonces aquí sería, mire, aquí está Canadá. Y aquí ya le colocaron unas barreras. Entonces eso es Canadá. Miren, ahí está, ya eso todo es Estados Unidos. Y esa es la entrada, o sea, la entrada sería por la parte de Estados Unidos, la parte principal. Y esta es ese que uno ve como en las fotos y todo, pero este es. O sea que el edificio está literalmente dividido entre los dos países. Bueno, les cuento que han venido a visitarnos los policías. Que si éramos ciudadanos y que si íbamos a pasar. Of course. No, no go. No, I'm not gonna push you. Crazy? Wow. Sí, ahí se open. La biblioteca pública de la Sala de la Ópera en Hashtag. Y está abierta, así que vamos a entrar a dar una vuelta. ¡Wow! Bueno, aquí llegamos al primer salón, digámoslo así, y miren la línea de la frontera. En este momento está en Estados Unidos, Canadá está justo enfrente, donde está la fogata y eso. Esta es como una sala de los niños, y miren que aquí sigue.
aquí sigue, miren. Y aquí sigue la mesa. Ya estamos en Canadá. Les cuento que la librería es un regalo de la familia Haskell, de Martha Stewart y de su hijo Horace Stewart. Era viuda de su esposo Carlos Freeman y en agradecimiento a la comunidad y realmente a los dos países quisieron crear un lugar cultural compartido por ambos países. Hay más de 20,000 libros en inglés y en francés. Las dos partes fundan la biblioteca. Desjardins es un banco en Canadá y Community National Bank está en Estados Unidos. De este mus les tengo que hablar porque está justo enfrente de la recepción y parece que es uno de los regalos que han tenido durante más de 100 años de existencia y está en el lado canadiense. Miren, ahí se ve la frontera y está la entrada principal. Hay una entrada como clandestina por el otro lado, pero la tienen cerrada supuestamente. Este es el Teatro de la Ópera que queda en la parte de arriba y todavía está disponible, o sea, todavía hacen ópera y toda la cosa, ¿no? Y les cuento que hay muchísimos libros aquí, miren todo lo que hay aquí. Está la entrada principal, pero está todo eso. Como les decía, 20,000 libros más o menos y están en francés y en inglés. Y es porque el lado canadiense habla principalmente francés. Y aquí dice que la librería es un sitio histórico nacional. Parece que mucha gente se reunía dentro de la biblioteca que no podían cruzar la frontera, entonces está prohibido supuestamente. Miren, esa es la entrada para la Opera House, donde está el teatro en la parte de arriba. Así se llama la biblioteca Haskell Free Library. Y ahí está la frontera. Nos permiten andar, por el andén nos permiten andar y pasar a Canadá. Aquí estaríamos en la parte de Estados Unidos ya. Bueno, les cuento que esta casa de la ópera es muy especial. Su primera función que tiene en récord es en junio 7 de 1904. Tiene unos 500 asientos originales. Y como broma, desde aquel entonces se decía que era la única ópera en Estados Unidos sin escenario, ya que el escenario está completamente en la parte de Canadá. O sea que te sientas en Estados Unidos, pero ves el show en Canadá. Hablan muchísimo sobre el telón, que es una representación de Venecia en Italia, de una de las plazas principales. Además que todo el teatro está súper bien tenido. Todas las cuestiones de decoración y todo son todos originales. Inclusive las poleas con las que subes y bajas el telón y todo es original. Así que súper bien tenido realmente. Y la calidad de los materiales también, claro. Desde 1997 siempre hacen shows en el verano, en el invierno, lo cual hace esta casa de la ópera muy activa. Además que hay artistas canadienses y de Estados Unidos en cada acto teatral supuestamente. Miren esto aquí. Entonces aquí estuvimos, para que no digan pues que no los traigo a unos sitios tan especiales. Muy chévere. Entonces miren, aquí está la biblioteca y está todo. Les voy a mostrar el otro lado que también tiene unas piedras ahí. Vean eso tan bacano allí. ¿Ya? Entonces miren, aquí está Canadá. Entonces por aquí es la frontera. Vean, toda esta línea aquí es la frontera. ¿Ven? ¿Ven los palos? Entonces te dejan caminar provisoriamente por el callejón y te entras. Ya cuando te sale más para allá, ya ahí te pillan y todo. Entonces ya te vienen a pedir papeles y todo. Hay cámaras por todo lado. Hay cámaras en esa esquina, hay cámaras en esta esquina. Por ahí hay un poco de cámaras, así que ni modo. Pero de todas maneras les quería mostrar, así que píllense esto pues. Bueno, entonces miren, esta era la parte trasera de la biblioteca que está en Canadá y la salida de emergencia sale a Canadá, imagínense. Acuérdense que ahí está el teatro, la parte de arriba está el teatro y ahí es la frontera. Miren, eso es frontera. Eso ya pasarme ahí no es bueno porque ya pues alborotas a la gente, pero miren, aquí también, vean, todas las salidas de emergencia y todo son para Canadá. Pues miren esta casa, o sea, cortas el pasto y te pasas un poquito y ya estás en Estados Unidos.
Y como les decía, el pueblito es bastante chiquito, así que me encontré varias pasadas otra vez de la frontera. Todos estos son diferentes, así que se los quise mostrar. Pero ahora vamos a ir a una calle que es espectacular porque es mitad en Estados Unidos y mitad en Canadá, así que no se vayan, que esto está bacanísimo. Miren el cruce tan simpático que me encontré. Desde la biblioteca llegamos aquí a esta antigua pasada, digámoslo así. Bueno, les cuento que puros puntos súper cómicos. Miren aquí, eso es Estados Unidos ya. Aquí este río separa a Canadá de Estados Unidos. Este almacén está en Canadá. El río es mitad Estados Unidos y mitad. Y eso es Estados Unidos, pero miren la casetica que supuestamente había antes. Me imagino que aquí era alguien de Canadá también checándole, como echando ojo pues. Y vean que aquí dice que no pase porque esto es United States. Así que nosotros no vamos a pasar ni nada. No hay problema, pero miren tan bacana la frontera, ¿ven? Entonces eso sería Estados Unidos allá y esto es Canadá. Eso no se puede pasar ahí dice que no puede pasar. Y miren ahí el riecito. Ese riecito se lo filmé ahorita, lo voy a poner. Bueno, están robando la energía, miren que nos están robando la energía. Ve. Ahí dice que antes esto estaba abierto, decía que no podía tener más de 24.000 libras lo que pasara por aquí por el puentecito, y eso ya sería Estados Unidos y todo, así que muy bacán. Chévere, ¿sí o no? Digo, ahí marcadito, ahí se ve que está hace rato eso cerrado ahí. Esto en el verano debe ser chistosísimo porque uno se mete al río y ya está en Estados Unidos en la mitad. Y miren la casetica tan chistosa. Me imagino que antes aquí estaba el guardia. Miren la puerta. ¡Wow! Esto es de metal poderosísimo esto. Y aquí me imagino que te esperaban ahí para que pasaras la frontera y todo. Vean, ahí están todavía las cosas eléctricas. Ni me atrevo a tocarlo porque no sé si todavía tienen energía. Pero es una casetica chiquitica. Y todavía está muy bien parada, les cuento. ¡Wow! Este sería el lado de Canadá. Miren la bandera de Estados Unidos en esa fábrica. Quién sabe qué hacen ahí, pero bueno, eso es. Y sigamos nuestro camino hacia la calle dividida por dos países. Aquí entre nos, ¿quién le hará mantenimiento a esa calle? Aquí lo vemos muy bien, desde el cruce simpático ese hasta la calle que está dividida en dos. Bueno, les cuento que este camino es el camino más especial que jamás he estado. El lado de allá es Estados Unidos, el lado de acá es Canadá. En aquí, no sé si lo alcanzan a ver. Ahí donde dice Quebec, en la cosa azul, en toda la derecha hay un palito de los que separa Canadá de Estados Unidos. O sea, ahí donde está la siembra, donde está el cultivo, es Estados Unidos. Esta calle está separando a los dos. Mire que el señor de ahí de frente tiene la bandera de Estados Unidos. Aquí se ve clarito, miren la cosa de Canadá allí, entonces por la parte de atrás es Estados Unidos. O sea, ese lote ahí ya es Estados Unidos. Y aquí entramos, no entramos, es la provincia de Quebec, ¿no? Y este es el camino que divide las dos. A la parte derecha está Canadá y a la parte izquierda está Estados Unidos. Que les decía ahorita, ese lote de Estados Unidos. Les quería mostrar un poquito. Vamos a darle una vueltica por este camino, pues entonces otra vez. Imagínense en los países, si el hueco de hace daño, me imagino que lo tienen que arreglar Estados Unidos y el de acá lo tiene que arreglar Canadá. Reparar este lado y el otro. Aunque la electricidad está del lado de Canadá, del lado de nosotros, ¿no? Vamos a dar una vueltica en el carro que va a ser más fácil, pero esta es la que más en la frontera está. Esta es la calle que más en la frontera está de todas las demás.
De la manera en que vamos, el lado izquierdo que estamos viendo en este momento es Estados Unidos y el lado derecho que no vemos es Canadá. Al final de esta calle hay un cruce fronterizo, bastante chiquito, de un solo carril. Esta sería la caseta o cruce fronterizo de Estados Unidos. Y este sería la caseta o cruce, como lo quieran llamar, canadiense. Así que estamos oficialmente en Quebec, que es la provincia que estamos en Canadá. Y realmente este pedacito por acá se ve mucho más bonito que el primero que vimos. Así que las calles están más organizadas y las casitas y todo. Además que parece un poco más ciudad, ¿no? Como tal. Ya hay iglesias, ya hay almacenes, está el correo. Hay sitios de materiales para reconstrucción y para renovación. Y más casitas y todo, ¿no? Igual me devolví, entonces quería mostrarles un poquito el lado canadiense de la misma calle, ¿se acuerdan? Desde el aire, para que se den cuenta, les muestro las dos casetas de inmigración y la calle principal, que es en la parte derecha. Acuérdense que la parte de abajo es US y la parte de arriba es Canadá. Entonces, a la mano derecha está Estados Unidos, el estado de Vermont, y esta ciudad se llama Derbyline. Y en el lado izquierdo está Quebec, que es la provincia de Canadá, y la ciudad se llama Stansted, como les había mostrado. Súper interesante este sitio. Aquí ya se termina la calle donde realmente empezamos. Está el poste que separa Canadá de Estados Unidos, y además hay un letrero de Quebec que te da la bienvenida. Por eso es que le dicen que son las tres ciudades y una sola frontera. Rock Island, Stansted, que es esta, y la otra es Beebe, que es en Vermont. Vermont se llama. Mira, este es un banco, no sé si todavía funciona o no, pero pues aquí está. La aduana vieja, así se llamaba el cafecito. Es un cafecito que aquí, miren lo bonito que es, pero pues ya está cerrado, lo están vendiendo, no sé por qué. Así que si les interesa, ahí les pongo el teléfono para que lo compren. Y está justo aquí, miren, ahí está la iglesia que fuimos, está la de la frontera, y esto es Canadá. Esto tiene que ver Canadá aquí. Estados Unidos tiene que estar al otro lado. Este sería el otro cruce fronterizo, como más grande, ¿no? Enfrente está Estados Unidos y aquí estamos en Canadá. Vea qué bonito el cafecito. Aquí está el río. Ahí está una de las iglesias que vimos. Y está la otra donde está la biblioteca. Aquí se alcanza a ver ahí. Y entonces ya eso, a partir de ahí ya sería como Estados Unidos, ¿o no? A partir del río ya. Pero muy bacano. Y esta es la cosa de Canadá. Aquí está la pasada de Canadá. Miren las cámaras ahí en la parte de arriba. Eso lo están pillando a uno por todo lado. Muy chévere el cafecito. Qué lástima, hombre, pero se ve bien bacano. Que lo compren, pues. Mírenlo, aquí está. Y ya tiene lucecitas todavía, mire. Bueno, espero hayan disfrutado el video. Con esto me despido desde aquí. Un sitio súper curioso por la mano de fronteras que hay, todo bacanísimo. No lo conocía, espero les haya gustado, espero hayan disfrutado el paseíto. Viniendo hacia acá me pareció tan bacano también y todo, así que espero verlos en el próximo capítulo. No olviden de compartir, de suscribirse, que me ayuda muchísimo. Pues que estén bien, chao.